¿Por qué esta angustia te consume día tras día sin descanso, incluso cuando el mundo está en silencio a tu alrededor? ¿Por qué esta inquietud silenciosa parece gritar dentro de ti, incluso cuando todo afuera está en paz? Hay momentos en que el peso en tu pecho es tan grande que la sola idea de levantarte de la cama parece una batalla perdida. Es como si algo invisible te arrastrara a un abismo sin fondo. E incluso rodeado de gente, te sientes solo, solo con tu dolor, solo con esta angustia que te roba la paz cada día. Pero, ¿y si te dijera que hoy, en este mismo momento, Dios está mirando directamente a tu corazón y te dice: veo esta angustia y hoy te doy descanso? No estás aquí por casualidad. Este mensaje es una respuesta directa del cielo a tu alma cansada, porque lo que sientes no es debilidad, es demasiado peso para llevarlo solo, y Dios lo sabe. Hay dolores que nadie entiende, pero Dios sí. Hay luchas que nadie ve, pero Dios sí. Y hay promesas que solo Él puede cumplir. Hoy, Él quiere recordarte que esta angustia que insiste en atormentarte no tiene poder sobre la paz que Él ya te ha reservado. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que el mundo no puede dar, porque esta angustia no es tu herencia, esta aflicción que te quita el sueño, que te acelera el corazón, que te hace llorar a escondidas en el baño, no vino de Dios, y Él está a punto de quitártela de encima. Pero primero necesitas escuchar lo que Él tiene que revelarte. Pocas personas conocen el secreto que está a punto de revelarse aquí. Un secreto que ha estado enterrado bajo el ruido de las distracciones, el dolor y las voces del miedo. Pero Dios quiere susurrar esta verdad directamente a tu espíritu. Es algo tan profundo, tan transformador, que puede abrir completamente la llave de tu vida espiritual. Este mensaje tiene el poder de liberar, sanar y restaurar lo que parecía perdido. Pero necesitas estar dispuesto a escuchar hasta el final, porque Jesús te hablará, y cuando Él habla todo cambia, el miedo se silencia, la angustia pierde su poder, y la paz finalmente encuentra un hogar en tu corazón. Prepárate, la revelación está llegando, y tocará la raíz de lo que te duele en silencio. Respira hondo. Guarda silencio un momento. Estás a punto de recibir algo que puede cambiar por completo tu forma de afrontar la angustia que te atormenta a diario. Esta paz aparentemente inalcanzable está más cerca de lo que imaginas. Pero primero, déjame pedirte algo que es mucho más que un simple gesto. Es un acto de fe. Escribe aquí en los comentarios, con toda tu alma, una declaración que desafíe esta angustia. Jesús, recibo tu descanso. Escribe con fe, escribe con devoción. Que esta frase sea un grito silencioso de tu alma, como una semilla plantada que florecerá en paz y esperanza. Si este mensaje ya ha empezado a tocar algo profundo en ti, si sentiste algo diferente desde los primeros segundos de este video, entonces dale me gusta como un acto de evangelización. Porque este simple gesto permite que este mensaje llegue a otras personas que también sufren en silencio. Personas que, como tú, necesitan urgentemente escuchar que Dios ofrece descanso. Y si aún no formas parte de esta comunidad, si aún no te has suscrito a este canal, debes saber que aquí encontrarás más que solo videos. Aquí encontrarás apoyo, guía y presencia. Somos una familia que busca escuchar la voz de Dios en medio del caos. Y eres bienvenido. No estás solo. Jesús reveló algo muy importante sobre esta angustia que sientes y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Algo que te ayudará a comprender la razón de esta intensa lucha dentro de ti. Quédate aquí. Mantén tu corazón abierto, porque Dios hablará, y cuando Él habla, el cielo se abre y el alma encuentra descanso. En el momento en que los muros de la casa de Job se derrumbaron, sepultando sueños, hijos y todo lo que una vez significó seguridad, una angustia aguda invadió su pecho.
Se sienta sobre las cenizas, con el cuerpo cubierto de heridas, su mente sorprendentemente vacía de respuestas, rodeado solo por voces que retumban en juicio. El silencio parece gritar, y con cada noche oscura, el peso de un sufrimiento inexplicable lo hace preguntarse: ¿por qué el dolor parece tan injusto? ¿Dónde está Dios cuando solo queda dolor y soledad? La escena que rodea a Job es de absoluta devastación. Nada permanece en pie excepto su fe destrozada, cuestionando las razones del silencio divino. Sin embargo, esta experiencia de aparente abandono habla profundamente al corazón de quienes hoy sienten que la angustia ha reemplazado a la paz, como una densa nube que no se disipa ni siquiera ante las mejores intenciones. El rostro de Job, marcado por el agotamiento, refleja el retrato de muchos que pasan noches en vela esperando una respuesta de Dios, sintiendo en el alma la pregunta: ¿por qué este sufrimiento no desaparece? ¿Por qué, precisamente cuando más lo necesito, el Señor parece callar? Lo que suena más cruel es la sensación de luchar en soledad, como si se hubiera olvidado la promesa de descanso, como si cada oración resonara en el vacío, sin respuesta. Lo que nadie te ha dicho es que muchos confunden el silencio de Dios con la ausencia, pero rara vez se dan cuenta de que, en las horas de mayor tribulación, Él construye en secreto algo que los ojos aún no pueden percibir. Esto desafía la creencia común y generalizada de que la ausencia de respuesta es abandono, pero ¿y si es preparación? ¿Y si el dolor es terreno fértil para una revelación que solo el quebrantamiento puede traer? En medio del terror de no comprender, Job expone su alma a Dios sin filtros. Clama: mis días son más veloces que la lanzadera de un tejedor y se acaban sin esperanza. Job 7:6. No esconde sus lágrimas, no se acobarda ante sus dudas. Esta desconcertante vulnerabilidad es una invitación para que tú también te veas a ti mismo. ¿Cuántas veces, en este mismo clima de pérdida y silencio, te has preguntado si vale la pena seguir creyendo, si a Dios realmente le importa tu lucha? ¿Te has sentido alguna vez como alguien que escucha las promesas, pero nunca experimenta realmente su consuelo? Muchos creen que la fe requiere una fuerza inquebrantable, pero la verdad es que florece en la debilidad reconocida, en el derrumbe del orgullo. El sufrimiento de Job no fue un castigo, fue un escenario de transformación, donde la aparente ausencia de respuestas abrió espacio para un nuevo tipo de encuentro con el Eterno. Sus amigos, aferrándose a explicaciones superficiales, intentan convencerlo de que el castigo es justo, de que todo mal es reflejo de alguna falla suya. Pero Job sabe que su dolor va más allá de las fórmulas religiosas. Experimenta el dolor por la pérdida de sus hijos, el fracaso de su cuerpo, la traición de sus seres queridos, dolores que quizás tú también conoces, aunque intentes ocultárselos al mundo. La angustia diaria de no ser escuchado, de no ser visto, de imaginar que Dios está lejos, abre profundas heridas en la identidad y la esperanza. Pero hay algo revolucionario en este drama silencioso. En este mismo entorno de desamparo, Dios prepara una experiencia tan vívida que ninguna explicación religiosa puede proporcionarla. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Observa el punto de inflexión. Lo que parecía ser solo un eco lejano de las promesas se convierte de repente en una visitación real, un descanso imposible de fabricar mediante el esfuerzo humano. Esta verdad impacta y libera. El silencio de Dios no es desprecio, sino una invitación a la profundidad. Pocos quieren afrontar que la ausencia de explicación es una preparación para la mayor revelación. Quizás estés convencido de que solo cuando todo cobra sentido puedes descansar, pero el propio Job nos muestra que el misterio es la cuna de la intimidad. En estos días en que la paz parece un espejismo,
Cuando el peso en el pecho impide incluso dormir, recuerda que hay descanso más allá de la razón. Dios no ignora los clamores de tu corazón. Te está esculpiendo en el fuego del dolor para algo que solo los ojos marcados por las lágrimas pueden ver. Si la angustia te ha robado la serenidad, pregúntate, ¿la tranquilidad que buscas con tanta desesperación reside realmente en las respuestas o en la presencia silenciosa que te sostiene incluso cuando no hay explicación? Lo que te han dicho sobre el sufrimiento puede ser incompleto, y si existe una liberación reservada solo para quienes cruzan el valle sin abandonar la fe. El sufrimiento de Job es un reflejo del alma humana, expuesta, sin máscaras, ante Dios. Aquí aprendemos que el cielo no siempre se abre de inmediato. A veces, la paz prometida nos alcanza al final de una larga noche, como un amanecer que no se apresura, sino que llega inevitable e irresistible. Lo que cambia no es la realidad externa, sino la mirada interior. Dios se revela tan profundamente que la angustia pierde su poder para aprisionar. La verdadera fe nace no de la ausencia de dolor, sino de la confianza inquebrantable en que incluso en el silencio más denso se teje un propósito mayor, hilo a hilo. Si sientes que estás al borde del colapso, comprende. No se trata solo de sobrevivir, sino de ser transformado, de conocer un descanso que trasciende el caos y rompe la lógica humana. No te dejes engañar por la ausencia de señales visibles. La esperanza a menudo brota en los desiertos más áridos, cuando solo queda confiar en que el autor de tu historia aún está escribiendo los capítulos más sorprendentes. Por lo tanto, si tu alma se identifica con el sufrimiento de Job, si el silencio de Dios te pesa como una piedra en el pecho y te parece imposible encontrar descanso, me veo obligado a desafiarte. ¿Estás dispuesto a declarar públicamente en los comentarios que ya no quieres vivir como alguien abandonado, sino como alguien que espera un verdadero encuentro con el Dios que transforma el silencio en revelación? Escribe, espero ver a Dios incluso en el silencio. Que tu declaración sea un acto de fe, un paso fuera de la niebla de la angustia hacia el descanso prometido por aquel que nunca abandona a los suyos. Y no te equivoques, hay un secreto oculto en esta historia, un punto de inflexión que puede revolucionar tu forma de afrontar la ansiedad y el miedo, porque hay un detalle que casi nadie nota y cuando lo veas, todo cobrará sentido. Prepárate para descubrir lo que puede transformar no solo tu dolor, sino también tu forma de ver la vida y la acción divina. David aún sentía en los labios la amargura de su error, el peso del pasado arrastrándose como cadenas invisibles que le robaban la paz noche tras noche. El palacio, imponente por fuera, se había convertido en una prisión de angustia y silencio. El hombre, conforme al corazón de Dios, estaba ahora dominado por recuerdos que susurraban culpa a cada paso, a cada amanecer. El romance de David con Betsabé no fue un simple acto impulsivo, sino la raíz de una inquietud que crecía y sofocaba su espíritu. El pecado estaba oculto, pero su conciencia no estaba silenciada. Los muros de Jerusalén parecían estrecharse, mientras la angustia se filtraba en los pasillos del poder, y David no encontraba paz ni siquiera en el reposo de su lecho real. Durante días y noches su alma ardía, sus huesos dolían, un vacío crecía en su pecho como si nunca pudiera llenarse. Intentó mantener su rutina, vestir las vestiduras de un rey, liderar al pueblo, pero por dentro estaba destrozado, incapaz de liberarse del tormento que resonaba cada vez que contemplaba su propio reflejo en el agua. Era como vivir bajo un castigo constante, donde ni siquiera la corona de oro podía sofocar el grito silencioso del arrepentimiento. Nadie a su alrededor imaginaba la magnitud del tormento que lo consumía. ¿Quién podría sospechar que el valiente guerrero, el salmista que se había enfrentado a gigantes, ahora libraba la batalla más ardua en su propio corazón?
Fue precisamente en este abismo de arrepentimiento que David se arrodilló ante el Señor. Cansado de intentar justificar lo irremediable, rasgó no sus vestiduras, sino su propia alma ante Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En ese clamor del Salmo 51:10, David buscaba no solo perdón, sino una profunda restauración, un descanso para su alma atormentada, una oportunidad de ser purificado por un amor que no juzga por el pasado. La escena es de un despojo absoluto, un rey postrado, indefenso, sin máscaras, entregando toda su angustia, toda su vergüenza, todo su remordimiento. Allí, experimenta el efecto devastador del pecado, sí, pero también encuentra a Dios que responde trayendo descanso allí donde la culpa intentaba arraigarse. La mayoría de la gente cree que el tiempo por sí solo puede sanar estas heridas, que basta con seguir adelante y esperar a que el pasado se desvanezca. Pero, ¿es realmente suficiente el tiempo? O como David, cargas con cicatrices internas que insisten en robarte la paz día tras día. ¿Cuántas veces intentas olvidar, compensar, ignorar lo que te atormenta y te roba la tranquilidad? ¿Cuántos se miran al espejo y solo ven vergüenza, sintiéndose indignos de empezar de nuevo, creyendo que es demasiado tarde para recibir un verdadero descanso? Este dolor corroe, absorbe la esperanza, te hace dudar si alguna vez sabrás lo que es la tranquilidad. Es fácil convencerte de que estás pagando por lo que hiciste, de que Dios nunca podría volver a mirarte con amor. Y entonces, el miedo a no ser perdonado se mezcla con el cansancio de luchar contra recuerdos que nunca desaparecen. Pero hay una verdad impactante. El Dios que ve tu pecado es el mismo Dios que ve tu potencial para un nuevo comienzo. El mismo Dios que examinó a David conoce cada rincón de su alma, incluso lo que nadie más conoce. Y aún así, te llama a experimentar un descanso que no depende de tu pasado, sino de su gracia. El perdón de Dios es lo único capaz de borrar la mancha de tu conciencia y restaurar la paz. Ninguna actuación, ninguna religiosidad puede reemplazar este encuentro sincero. David tuvo el coraje de desnudarse ante el Todopoderoso, reconociendo que solo la misericordia puede transformar la angustia en libertad. Esta es la esperanza que te alcanza ahora. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa la gravedad del error, la invitación al descanso sigue haciéndote. ¿Puedes creer esto? ¿O aún piensas que cargar con la culpa es la única compensación posible? Y si la verdadera fe consiste precisamente en detener la huida y rendirse, como David, a la promesa de restauración. ¿Cuántos viven años atrapados en la angustia por los pecados del pasado, como si esto fuera justicia, cuando en realidad es prisión? Dios te dice hoy, no temas sacar a la luz lo que duele, porque su amor es más grande que cualquier vergüenza. Él no quiere que simplemente sobrevivas, sino que vivas con la frente en alto, libre de la opresión que trae la culpa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Cuando David se atrevió a exponerse ante Dios, no encontró condenación, sino brazos abiertos, un espíritu renovado, un corazón sanado. El descanso para su alma llegó no porque escapó de las consecuencias terrenales, sino porque experimentó el perdón que lava hasta las peores manchas. ¿Has considerado alguna vez que insistir en ocultar el dolor, cargando solo con la culpa, es lo que perpetúa esta angustia? ¿Y si tener la valentía de presentar tu historia ante Dios fuera el comienzo de una paz que nunca imaginaste sentir? Un profundo alivio surge cuando la sinceridad se encuentra con el amor infinito del Creador. Su presencia no es un lugar de acusación, sino de renovación. Hoy, Él susurra a tu corazón, lo sé todo sobre ti, y aún así quiero darte descanso. No importa si los demás no comprenden el peso de lo que has vivido. La paz que Dios ofrece está por encima de cualquier juicio humano.
porque proviene de las promesas eternas de aquel que no cambia. Si sientes que esta palabra toca un rincón secreto de tu alma, si hay un deseo real de purificarte, de respirar de nuevo sin el peso del ayer, escribe en los comentarios: Dios, hoy quiero entregar mi culpa para recibir descanso. Tu comentario será como un acto de valentía, una forma de declarar al mundo y a tu propio corazón que has elegido confiar en la misericordia del Señor y dar un paso hacia la libertad. No te equivoques. Muchos te dirán que no hay perdón para errores como el tuyo, pero quienes conocen el corazón de Dios saben que no hay pecado más grande que su amor. Y ahí es donde muchos se equivocan y quedan atrapados en el dolor. ¿Realmente Dios limita su perdón o somos nosotros quienes nos negamos a recibirlo? Pero no te equivoques pensando que ya lo has visto todo sobre la compasión de Dios. Hay algo aún más extraordinario que pocos se atreven a explorar: la capacidad del Todopoderoso para transformar tu historia de fracaso en un instrumento de esperanza para otros. David, tras ser restaurado, escribió salmos que aún sanan heridas, dan testimonio del poder de los nuevos comienzos y conmueven a personas de todas las generaciones. El pecado mismo, al ser expuesto a la luz, se convierte en terreno fértil para la gracia y el testimonio. El ciclo de angustia se rompe cuando decides salir de tu escondite y aceptar el descanso que solo Dios puede dar. Y aquí está el punto de inflexión que puede transformar tu vida. El secreto está en la rendición. No se trata de olvidar el pasado, sino de permitir que el perdón de Dios te redima. No se trata de negar el dolor, sino de dejar que lo sanen las manos que crearon el universo. Por improbable que parezca, el descanso mental y espiritual está disponible ahora mismo y solo requiere un paso de fe, un corazón contrito, una petición sincera. ¿Por qué permitir que la angustia siga robándote los días si aquel que te creó desea verte libre de toda aflicción? Pero eso no es todo. Hay un aspecto aún más profundo en la promesa de descanso de Dios. Cuando reconoces tu fracaso y te presentas sin máscaras, la presencia de Dios invade no solo tu corazón, sino todo el entorno que te rodea. Él no solo te limpia de culpa, sino que transforma todo lo que te quebró en una fuente de compasión, empatía y renovada fuerza. En lugar de angustia, experimentas un descanso interior que no se puede explicar, solo vivir, y que prepara el terreno para milagros aún mayores. ¿Y si te dijera que precisamente a través de la vulnerabilidad, Dios siembra semillas de paz que florecen en los lugares más inesperados? Lo que sigue puede desafiar todo lo que alguna vez has creído sobre cómo Él obra en tu vida, ofreciendo no solo alivio, sino redención completa. El polvo del patio del templo aún danzaba en el viento mientras la multitud arrastraba a la mujer, con los pies descalzos heridos, los ojos llenos de lágrimas, y la voz de la acusación resonando más fuerte que cualquier esperanza. Cada mirada que se posaba sobre ella era como un peso invisible, una sentencia silenciosa que la distanciaba no solo de la sociedad, sino de cualquier posibilidad de descanso para su alma. La angustia de ser rechazada, de ser vista solo por sus errores y nunca más por la humanidad, era un dolor punzante que lo consumía todo. Allí, entre los gritos y las piedras apretadas en sus manos, aquella mujer sintió el peso insoportable del desprecio, la vergüenza oprimiendo su pecho, la sensación de abandono dificultándole la respiración. No hay soledad más cruel que la que se siente en medio de una multitud hostil. ¿Alguna vez te has sentido así, como si ni tu mayor esfuerzo pudiera borrar la etiqueta de fracaso o incompetencia que llevas pegada? Hay una angustia que roba la paz cada día, la vergüenza de ser visto solo por el peor error, de ser definido solo por lo que no se debió haber hecho, de cargar sobre los hombros el peso de miradas maliciosas y palabras hirientes que nunca descansan. No se trata solo de la condena externa,
Se trata del eco de ese rechazo en uno mismo, alimentando pensamientos de que tal vez ya no mereces otra oportunidad, que tal vez ni siquiera Dios te mirará con misericordia. Pero allí, en ese instante en que la multitud anhelaba justicia violenta, ocurrió algo inesperado. Jesús, con rostro sereno, se inclinó y comenzó a escribir en el polvo. El tiempo pareció detenerse. Un silencio denso cayó. En lugar de unirse a los acusadores, los miró a cada uno, desmantelando certezas, revelando hipocresía, invirtiendo el orden natural de las condenas. El que esté sin pecado de entre ustedes, sea el primero en tirarle la piedra. Las palabras atravesaron la atmósfera como un cuchillo afilado, exponiendo no solo el dolor de la mujer, sino la verdad sobre todos los que la acusaban. Uno a uno, desde el mayor hasta el menor, dejaron caer sus piedras, derrotados no por las discusiones, sino por el abrupto encuentro con su propia fragilidad y vergüenza. Solo Jesús permaneció, y ante él no había escapatoria. La mirada de la mujer, llena de miedo, se encontró con la de él, fuente de una profunda y liberadora compasión. Juan 8:11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta no es una frase que permita el error, sino una restauración total. Nadie le había ofrecido jamás a esa mujer el descanso de un alma libre de condenación. Quizás en este mismo momento estés luchando contra el peso de la vergüenza y el rechazo. Quizás cada nuevo día sea una batalla silenciosa contra el miedo a ser visto y, peor aún, a ser ignorado. Lo que la sociedad espera de ti, lo que tu reputación exige, lo que el pasado te grita en la cabeza, todo esto te roba la paz, te drena las fuerzas. Y cuando la vergüenza se convierte en una carga que ninguna distracción alivia, cuando el rechazo sangra más que cualquier herida física, es fácil creer que no hay salida, que ni siquiera Dios diría nada diferente al coro de acusadores. Pero, ¿y si toda esta angustia no es un castigo, sino una oportunidad velada para que conozcas el verdadero carácter del Redentor? ¿Y si, en momentos de condenación, lo que más importa es la voz de aquel que permanece cuando todos los demás se van? Jesús no solo liberó a la mujer de la muerte física, sino que le devolvió el derecho a respirar sin miedo, a empezar de nuevo sin las cadenas de la vergüenza. Miró más allá del error, vio el alma, ofreció refugio y descanso donde solo había amenaza y condenación. ¿No es eso precisamente lo que quieres oír en medio de tu desesperación? ¿Yo tampoco te condeno? ¿Qué diferencia habría si realmente creyeras que la mirada de Jesús sobre tu vida no es de acusación, sino de restauración? ¿Cuántas noches de angustia perderían su poder si tu identidad ya no estuviera atada por la vergüenza, sino por su gracia? Permítete confrontar las creencias arraigadas que te dicen que solo eres tus errores. Permítete imaginar una vida donde la vergüenza no te defina, sino el descanso que Jesús trae. La liberación no se trata de borrar el pasado, sino de permitir que la voz del Salvador sea más fuerte que el eco de la multitud. Quizás el mayor secreto de esta historia sea darte cuenta de que la sociedad puede abandonarte, pero Jesús permanece. Esa acusación puede gritar, pero la gracia de Cristo susurra más fuerte. No es a tus acusadores a quienes debes entregar tu corazón, sino a aquel que extiende la liberación y ofrece verdadero descanso. Al elegir creer esto, no ignoras las heridas, sino que las pones en las manos de aquel que tiene el poder de sanar, restaurar y elevar. Tu historia no termina en el momento de la exposición, sino que puede comenzar de nuevo en el instante de la misericordia. Si este mensaje te llegó al corazón y sientes la necesidad de este alivio, escribe en los comentarios: elijo el descanso que Jesús me ofrece. Que este comentario sea tu acto de fe, tu clamor silencioso contra la vergüenza, tu declaración pública de que deseas ser alcanzado por la gracia liberadora. Además, este video
puede ser una puerta a la salvación para alguien que conoces. Envíalo a quienes necesitan escuchar que no hay condenación para quienes vienen a Jesús. Y recuerda, cada me gusta, cada compartir puede ser el gesto que conecta a un alma agotada con el refugio del Salvador. Tu participación aquí es un acto de fe y evangelización, llevando la esperanza más allá de las barreras digitales, tocando vidas que tal vez nunca entrarán en una iglesia, pero que pueden encontrar descanso a través de tus acciones. Aún así, hay algo oculto en esta historia que pocos comprenden, algo que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la vergüenza y la aceptación. ¿Acaso Dios solo nos ofrece paz cuando somos perfectos? ¿O surge la verdadera paz cuando reconocemos que somos amados en nuestros peores momentos y aún así recibimos la invitación a empezar de nuevo? Prepárate, porque lo que sigue puede desafiar todo lo que has entendido sobre el perdón y el descanso. Esta revelación puede transformar radicalmente cualquier área que creías terminada. Las siguientes líneas te llevarán a una nueva dimensión de libertad. En la gélida penumbra de la prisión, el tiempo parecía transcurrir de otra manera para José. Rodeado de altos y fríos muros, el olor a humedad se mezclaba con el de la desesperación, creando una atmósfera donde la soledad resonaba con más fuerza que cualquier voz humana. Aunque había otros prisioneros, cada uno se convertía en una isla, y la ausencia de noticias de sus hermanos o del mundo exterior hacía que el alma de José pesara como una piedra mojada. Era de noche, pero la oscuridad no solo venía de afuera, también venía de adentro implacable, una sensación de abandono que parecía consumir sus pensamientos. Recordaba las promesas de Dios, las visiones de autoridad y honor, pero ahora solo quedaba el silencio. No había consejos ni manos extendidas, y la sensación de haber sido olvidado incluso por el cielo era sofocante. El sonido de los pasos de un carcelero en la distancia solo acentuaba el aislamiento. Cada eco significaba que nadie venía a visitarlo, nadie venía a liberarlo. Quizás hayas sentido esto, estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo completamente solo. Tu alma clama, pero nadie responde. El dolor de sentirse invisible puede ser brutal, intenso, y a menudo es este vacío el que roba la paz y alimenta la angustia, día tras día. ¿Tu dolor y soledad son solo resultado de las circunstancias o hay algo más profundo? ¿De verdad le importa a Dios tu sufrimiento o es indiferente a Él? Fue en este abismo silencioso donde José experimentó una de las mayores pruebas de fe, confiar en Dios, incluso cuando todas las señales parecían indicar lo contrario. Su historia no se trata solo de traición o injusticia, sino del dolor del olvido, la herida de no tener a nadie que comprendiera su verdad. Y sin embargo, no sucumbió a la amargura. El silencio de Dios, lejos de ser ausencia, fue una preparación. La frase «Mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven», Job 42:5, bien pudo haber sido pronunciada por José, porque solo quienes caminan por el valle de la soledad descubren la profundidad de una paz que no depende de la compañía humana. Esta es una verdad conmovedora. Hay momentos en que el aparente abandono es la materia prima del verdadero descanso. Mucha gente cree que si está sola o abandonada, Dios la ha dejado atrás. Pero, ¿no es el aislamiento de hecho una forma de hacernos escuchar mejor la voz que habla en silencio? ¿Quién dijo que el ruido del mundo es donde Dios se revela más? Este tipo de dolor, esta falta de paz, es precisamente el terreno donde las semillas de la confianza florecen a su debido tiempo. Y no hay nada más desconcertante que darse cuenta después de un tiempo de que las experiencias de la más profunda soledad pueden ser las puertas hacia un reencuentro con la promesa de descanso del Creador. José fue traicionado por sus hermanos,
humillado, vendido como esclavo y luego arrojado a prisión por una acusación injusta. Todo esto podría haberlo convencido de que Dios le había dado la espalda y se había ido, pero no fue el final. El abandono que parecía definitivo se convirtió en el escenario donde Dios escribió una historia de redención, no solo para él, sino para toda una nación. Lo que parecía un castigo fue, de hecho, la construcción de un testimonio inmortal. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando que tu soledad es un castigo o el resultado de tus errores? ¿Y si la ausencia de respuestas, el silencio del cielo, es el mejor escenario para que Dios obre en ti algo que el ruido de las multitudes simplemente impediría que sucediera? Hay una promesa oculta en la aparente falta de respuestas, en la sensación de olvido. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Lo que hoy parece negligencia será testimonio del mañana. En el mundo real, ¿cuántas noches has pasado sin poder dormir bien, sintiendo la angustia abrumarte, minando tu paz? Hay días en que la rutina te agobia, quienes te rodean no ven tu sufrimiento y la sensación de invisibilidad te quita el aliento. La soledad no es necesariamente la ausencia de personas, sino más bien el vacío de no ser comprendido, de no ser alcanzado ni siquiera por quienes te rodean. Y hay una terrible trampa en esto. Empiezas a creer que estás completamente solo, que nadie ha sentido lo que tú sientes, que Dios te ha dado la espalda y ya no le importa tu historia. Pero este pensamiento es una mentira que alimenta la desesperación y aprisiona el alma. ¿Y si te dijera que los momentos en que te sientes completamente solo podrían ser precisamente el proceso donde Dios está más cerca, actuando de forma invisible pero poderosa? Su silencio no es negación, es refinamiento. Cada lágrima que cae en soledad es una semilla de confianza regada por Dios. Aunque no la veas, profundicemos aún más. Y si el sentimiento de abandono fuera en realidad una invitación a dejar de buscar consuelo solo en respuestas humanas y abrirte al descanso que solo se encuentra en aquel que conoce tu corazón mejor que cualquier amigo o familia. José no tenía a nadie y, sin embargo, la promesa no murió. En la oscuridad de la celda, entre la esperanza y la desesperación, algo maduró en su espíritu. Aprendió a descansar no porque todo se volviera fácil, sino porque descubrió que la presencia divina basta para llenar los vacíos más profundos. Hay una diferencia enorme entre sentirse solo y ser verdaderamente abandonado por Dios. Lo cierto es que, incluso cuando no ves nada, Él permanece ocupándose de detalles que ni siquiera percibes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Incluso en tus peores días, todavía hay una fuerza interior que te impide rendirte por completo. Ese es el aliento del Creador, la promesa de descanso susurrando en medio de la tormenta de la angustia. Quizás, en esta misma etapa de tu vida te enfrentas al peso del aislamiento, a la sensación de que nadie entiende lo que pasa en tu corazón. El vacío y el anhelo de verdadera compañía pueden ser opresivos, pero no tienen por qué significar el fin de tu paz interior. Hay descanso disponible incluso en los escenarios más áridos. Dios te dice hoy, no permitas que esta angustia, este sentimiento de abandono, te siga robando la paz cada día. Él tiene el descanso reservado para los cansados, para los olvidados, para quienes parecen invisibles en el escenario del mundo. Si has llorado solo y has creído que nadie te veía, recuerda que Él recoge cada lágrima, transforma cada dolor y hace que un nuevo tiempo amanezca de lo que parecía ser solo pérdida. No dejes que la mentira del abandono te impida experimentar el milagro del descanso prometido. Lo que ahora parece un castigo, mañana puede ser el escenario de tu mayor testimonio. ¿Puedes reconocer estas marcas de soledad en tu propia historia? ¿Alguna vez has sentido el peso de ser ignorado, incluso en tu propia casa o en medio de una multitud?
No es falta de fe admitir que duele, sino fe insistir en confiar en que hay un propósito incluso en este dolor. Comenta aquí: me niego a que la soledad me defina. Confío en que Dios me prepara el descanso. Declara esto como un acto de fe. Publica tu dolor y también tu esperanza, porque cada vez que declaras una promesa por encima de tu angustia, algo comienza a cambiar en lo invisible. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, y lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que siempre has creído sobre el silencio de Dios y la verdadera paz interior. Pedro se pone de pie. La fría brisa matutina le corta la piel, las sombras se mueven alrededor de la fogata y cada crujido de la leña parece resonar más fuerte que todos los gritos de su corazón. Observa el rostro de Jesús a lo lejos, ahora consumido por la agonía de un juicio injusto. Sus miradas se cruzan un instante, pero Pedro aparta la mirada, incapaz de soportar su propia vergüenza. Minutos antes, había jurado lealtad. Ahora, la angustia pesa sobre sus hombros, pues 3 veces negó conocer a aquel que más necesitaba. El gallo canta y su conciencia lo destroza. No soy digno. Traicioné a mi mejor amigo. La culpa es una cadena invisible que se tensa con cada recuerdo. Un eco que resuena. ¿Por qué hice esto? Quizás te hayas sentido así, sintiendo que tus malas decisiones han saboteado tu paz y oscurecido por completo tu confianza en ti mismo. Cuando el dolor se transforma en autocastigo diario, ¿qué queda? ¿Es el autosabotaje simplemente resultado de errores? ¿O podría ser también un reflejo distorsionado de tu propia imagen, amplificado por la vergüenza? ¿Es el castigo que sientes ahora realmente la voz de Dios? ¿O es tu propia incapacidad para perdonarte lo que crea una prisión cada vez más estrecha? Amanece, pero Pedro no duerme. Revive cada palabra, cada negación, cada vez que se hirió el corazón intentando protegerse. Sientes que ya has destruido todo lo bueno, que no hay vuelta atrás y que la culpa ha contaminado incluso tu capacidad de soñar. La voz del autosabotaje es sutil y cruel. No mereces ser feliz. Este es tu castigo por fallar. ¿Cuántas veces esta angustia invade tu mente, robándote la paz, incluso cuando el mundo parece dormir y solo queda tu pecho oprimido? Pedro no soporta el peso de sus propios errores. Como tú, tal vez, no soportas el peso de tu historia. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera revolución en tu vida no ocurre cuando demuestras ser perfecto, sino cuando te permites restaurarte en la imperfección? ¿Y si Dios te dijera hoy: conozco tus caídas, pero no te condeno, te invito a empezar de nuevo? Días después, Pedro estaba junto al mar, abatido, pescando sin esperanza. Amaneció y una voz familiar rompió el silencio. Pedro, ¿me amas? Jesús repitió la pregunta 3 veces. Pedro respondió 3 veces. Cada respuesta era una lágrima, una herida abierta, una esperanza renacida. Jesús no le exigió perfección, simplemente le devolvió el sentido. Apacienta mis ovejas. El hombre marcado por el fracaso está llamado a cuidar, a amar, a restaurar. No hay condenación, hay misión. Lo que antes era vergüenza, Jesús lo transformó en propósito. Y este es el versículo que sella esta restauración. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Este llamado no fue dirigido a un santo inmaculado, sino a alguien que conocía el terreno de la vergüenza y fue elevado por la mirada de la gracia. ¿Te has dado cuenta de que el autosabotaje que te roba el descanso, la angustia que consume tu paz, puede tener su raíz en la falta de autocompasión? Te exiges una justicia que ni siquiera Dios exige. ¿Acaso insistir en el autocastigo es una forma de orgullo disfrazado, un mecanismo del ego que intenta saldar una deuda ya perdonada por Jesús? Ponte ante Él como Pedro, no como alguien que necesita demostrar su pureza, sino como alguien que acepta ser amado incluso cuando no puede amarse a sí mismo. La invitación de Dios es clara: no te rechazo por tu caída,
Te levanto para una nueva historia. No permitas que la angustia se convierta en la voz más fuerte de tu día, robándote el descanso. Entrégale el peso de tu error. El descanso que Jesús ofrece no ignora tu dolor, sino que lo transforma en valentía para continuar. Quizás ahora te encuentras al borde de tu propio mar de Tiberíades, contemplando el horizonte vacío, sintiendo que tu utilidad ha terminado, que la vergüenza del pasado te ha vuelto invisible para Dios. Pero Él te llama, sin interesarte por tu historia, solo por tu disposición a amar. ¿Acaso eso no te provoca? ¿No desafía tus ideas religiosas? ¿Y si Dios no es el coleccionista implacable que te enseñaron, sino el restaurador que te invita a levantarte de la arena, sacudirte el polvo y cuidar de otros que también han caído? ¿Qué te impide aceptar este llamado, además de la vieja voz que insiste en recordarte todo lo que hiciste mal? Hoy, si sientes que el autosabotaje te roba la paz, escucha esta promesa. Ya no necesitas justificarte ni castigarte sin cesar. Jesús no te mira con decepción, sino con esperanza. Él conoce tu lucha, vio tu peor momento, pero decidió ofrecerte descanso. ¿Por qué esta angustia te roba la paz cada día? Pregunta no para exponerte, sino para liberarte. Y la respuesta está en la invitación. Hoy te doy descanso. El descanso no es la ausencia de consecuencias, sino la presencia de un propósito incluso después de los errores. Quiero retarte a comentar abajo, con valentía y sinceridad, acepto la restauración de Dios en mi vida. Escríbelo como un acto de fe, una decisión pública de romper el ciclo de autosabotaje. Que tu declaración sea un paso para salir de la prisión de la culpa, un grito de libertad en medio del amanecer de tu corazón. Tu vulnerabilidad puede ser el milagro que alguien que lea tu comentario también necesita para ser animado. Ahora, respira hondo. Pon el peso de tu historia a los pies de aquel que no te condena, sino que te llama por tu nombre, porque hay una verdad profunda que pocos comprenden. No es la perfección la que abre el camino al propósito, sino la disposición a sanar donde más duele. Y si te dijera que precisamente en esa herida, en ese lugar de fracaso, Dios quiere plantar un nuevo comienzo. Lo que sigue en nuestro camino desafiará aún más tus creencias sobre la culpa, el perdón y el propósito. Prepárate, porque hay secretos sobre el verdadero descanso aún por revelar y podrían cambiar radicalmente tu forma de ver tu propia vida y tu relación con Dios. Las lágrimas resbalan por el rostro de María Magdalena mientras se acerca a la fría tumba, con el corazón desgarrado por la pérdida y la ausencia de su maestro. Amanece, y todo a su alrededor parece sumirse en un silencio agonizante y pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante el vacío dejado por Jesús. Cada paso de María refleja su dolor. No es solo la muerte de un ser querido, sino la sensación de que toda esperanza ha sido sepultada junto con ese cuerpo. El jardín, antaño escenario de encuentros y promesas, es ahora escenario de duelo, anhelo y una especie de angustia que parece aplastar el alma, sofocando cualquier posibilidad de paz. Busca quizás un consuelo imposible, un último gesto de cariño, o al menos comprender por qué un amor tan intenso tuvo un final tan abrupto. No hay descanso para un corazón que solo encuentra preguntas sin respuesta, para una mente que repite día y noche el mismo lamento. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué esta angustia me consume cada día, robándome la paz, impidiéndome empezar de nuevo? María siente en su propia piel lo que a nadie le gusta admitir. Hay dolores que ninguna explicación humana puede calmar, heridas que ninguna palabra puede sanar. El duelo en ese momento no es solo ausencia, es una presencia abrumadora, es una inquietud que invade el pecho, el peso de no saber si alguna vez será posible volver a sentir alivio. ¿Cuántos observan ahora y ven su propia historia en esta escena? ¿Quién siente que, sin importar cuánto tiempo pase, ciertas pérdidas siguen latiendo?
como si Dios mismo estuviera distante, silencioso ante su sufrimiento. La escena cobra aún más intensidad cuando María se inclina y mira dentro del sepulcro. Allí, dos ángeles le preguntan por qué llora, pero estas palabras no alivian su dolor, pues no comprende que en ese preciso instante lo imposible ya está sucediendo. María no reconoce el cambio invisible. Aún no se da cuenta de que el peso de su alma está a punto de ser aliviado por una voz que penetra hasta lo más profundo de su ser. ¿Cuántas veces, abrumado por la tristeza, no te has dado cuenta de que Dios ya está actuando, incluso cuando la respuesta parece ausente? ¿Y qué hay de quienes ofrecen oraciones y al no ver milagros inmediatos, se convencen de que han sido olvidados o castigados por sus faltas? El sufrimiento de María se hace eco del sufrimiento de tantos que, al perder a personas, sueños u oportunidades, entran en una espiral de autoacusaciones, preguntas sin respuesta y una sensación de agotamiento que se apodera de sus días y especialmente de sus noches. ¿Por qué este dolor insiste en robarte la paz, incluso cuando intentas racionalizarlo, cuando tus amigos ya te han dicho que sigas adelante o cuando el mundo espera que seas fuerte? En ese momento sucede lo inesperado. Jesús está allí, vivo, pero ella lo confunde con el jardinero. El alivio no viene del razonamiento lógico ni de consejos vacíos, sino de algo mucho más poderoso, la llamada personal de Jesús, María. Una voz que reconoce, acoge y comprende cada detalle de su lamento. Es la irrupción de lo sobrenatural en medio de lo ordinario. María se gira con los ojos abiertos, el corazón acelerado y exclama, «Raboni». Es como si toda la angustia se rompiera en un solo segundo. El mismo jardín que fue escenario de lágrimas se convierte en una escena de reencuentro, descanso y esperanza. Observe la conmoción. El duelo da paso a la alegría. El dolor se transforma en paz. No fue el tiempo lo que sanó, no fue el olvido, sino más bien el encuentro personal con la voz de alguien que puede reconstruir todo lo que parecía perdido. Jesús no solo resucita, restaura, consuela y devuelve el significado a lo que parecía irremediablemente roto. Este es el verdadero descanso ante la pérdida. Es la promesa viva de que Dios no nos deja solos, ni siquiera en los días más oscuros. Ahora lleva esta escena a tu corazón. ¿Cuántas veces has buscado explicaciones a tu dolor y solo has encontrado silencio? ¿Cuántas noches has pasado rebuscando en tus recuerdos, sintiendo que la ausencia de alguien o algo ha dejado un vacío inabarcable? Quizás, como María, estés mirando dentro de la tumba de tu historia, esperando comprender, esperando una señal. Pero, ¿y si Dios mismo ya está a tu lado, listo para pronunciar tu nombre, listo para ofrecerte la paz y el descanso que nadie más puede dar? En lo más profundo de tu aflicción, tienes el valor de detenerte, acallar tu tormento interior y escuchar la voz de Jesús. Muchos repiten que Dios solo te da la carga que puedes soportar. Pero, ¿es cierto o necesitas experimentar verdaderamente el toque del Señor en la zona más herida de tu ser? La ausencia momentánea de respuestas no significa ausencia de amor. El verdadero descanso no es insensibilidad, sino la experiencia de ser encontrado por Dios en tu valle más profundo. La historia de María se redefinió no porque superara su dolor sola, sino porque la sorprendió la cercanía de Cristo. Él no ofrece un discurso religioso, ofrece su abrazo, su presencia, su llamado. Y al pronunciar ese simple María, Jesús declara que ella no era invisible en su dolor, que cada lágrima era visible, que no hay angustia tan profunda que Dios no pueda alcanzar, ni pérdida tan devastadora que no pueda restaurar. A veces, la paz llega cuando simplemente dejamos de esperar respuestas humanas y deseamos escuchar nuestra identidad de los labios del Salvador. Es en este encuentro que el corazón cansado encuentra descanso.
Jesús no promete que no habrá lágrimas, pero sí garantiza que ninguna será en vano. ¿Qué tal si hacemos público este momento, no como alguien que esconde sus lágrimas, sino como alguien que abraza la fe en una promesa mayor que el sufrimiento? Escribe en los comentarios: Jesús, pronuncia mi nombre. Haz de esto un acto de fe, una oportunidad para que Él guíe tu corazón hacia el descanso que solo Él puede dar. ¿Tienes el valor de declarar ante todos que prefieres escuchar la voz del Señor antes que vivir atrapado en los porqués de tu dolor? Pero eso no es todo. Hay un detalle en esta historia que podría destrozar todo lo que alguna vez has creído sobre la superación de la adversidad y la búsqueda de la paz interior. Si crees que el fin de la angustia es simplemente olvidar el pasado, espera a descubrir cómo Jesús transforma las peores pérdidas en los mejores nuevos comienzos. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará toda lógica humana y podría ser el secreto que falta para que tu alma encuentre el verdadero descanso. El niño regresa por el camino destrozado, con el corazón apesadumbrado, cargando sobre sus hombros el peso aplastante de una vieja angustia, una culpa tan densa que casi le quita el aliento. Un sudor frío le corre por la cara y cada paso refleja el miedo. ¿Y si mi padre ya no me recibe? ¿Y si me rechazan por lo que hice? No se atreve a mirar atrás, pero su pecho es una tormenta, una lucha entre la esperanza de aceptación y el miedo paralizante al desprecio. A lo lejos, ve una silueta que reconocería en cualquier lugar: su padre, de pie en la puerta de la casa, con la mirada atenta escudriñando el camino. El hijo duda si merece el perdón, pues la desesperación de las malas decisiones hizo que su paz se evaporara hace mucho tiempo. Cada recuerdo del pasado lo aplasta un poco más, y siente como si Dios guardara silencio, como si ya no hubiera espacio para la restauración. Lo que pocos ven es el abismo entre querer volver y creer que será aceptado. Este abismo es oscuro, frío, y muchos viven en él durante años, sin atreverse nunca a dar el paso de regreso. Pero en ese momento decisivo, la historia no sigue el guión del miedo. El padre ve a su hijo aún lejos y, abrumado por una compasión abrumadora, lo deja todo atrás, pisa el polvo del camino y corre al encuentro de aquel que parecía no tener más valor. Lucas 15:20. Describe este momento con un detalle sobrecogedor. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. No hay vacilación, ni exigencias, ni distancia. Solo amor incondicional, que trasciende cualquier vergüenza, cualquier dolor, cualquier error, para envolver al arrepentido en la calidez del perdón. Quienes observan desde afuera pueden no comprender el impacto de este gesto. El hijo pródigo no tuvo tiempo de ensayar, no pudo terminar la confesión. El abrazo vino primero, destruyendo la angustia y silenciando toda acusación interna. Es en este gesto sencillo y radical donde se revela el corazón mismo de Dios. Él no espera a que te corrijas para acercarse. No exige pureza antes del reencuentro. Dios toma la iniciativa porque conoce cada fibra del dolor que llevas. Sabe por qué surge esta ansiedad. ¿Por qué la culpa te hace creer que estás demasiado lejos para recibir el descanso prometido? Quizás tú también vives con este miedo a no ser perdonado, sintiendo que tus decisiones han construido muros demasiado altos para ser derribados. La vergüenza te impide mirar a los ojos a quienes amas. El recuerdo de los errores te oprime el pecho y parece imposible librarte de este cansancio. La paz se desvanece, reemplazada por una constante sensación de insuficiencia, como si cada oración fuera insuficiente, como si la gracia tuviera límites. Pero esta es la verdad que Dios te susurra hoy. No hay condenación para quienes deciden regresar. No hay rechazo en el corazón del Padre para quienes se acercan quebrantados, heridos y sin excusas.
Dios te dice en este momento que nada puede arrebatarte la posibilidad de descanso. Ninguna angustia es demasiado grande para ser abrazada. Ningún error es más grande que su amor. ¿De verdad necesita el peso del pasado dominar tu presente? ¿Es lo que sientes una mera consecuencia de tus acciones? ¿O es una mentira, una sombra que intenta robarte la confianza de que Dios te ama tal como eres? ¿Quién te dijo que debes pagar por cada error, que debes sentir vergüenza eterna? La cruz ya demuestra lo contrario, el precio ya se pagó, la compasión ya se liberó, la invitación al descanso ya se hizo. El mismo Padre que abrió sus brazos al Hijo pródigo te los abre a ti, y su carrera hacia ti no depende de tu desempeño, sino de su naturaleza, de la promesa de que nunca te dejará solo, especialmente cuando más te duele el corazón. El impacto de este reencuentro es profundo, porque al abrazarlo, el miedo simplemente pierde su voz. Esa angustia que te roba la paz día tras día, esa ansiedad de que nunca será suficiente, se disuelve en el instante en que te dejas alcanzar. Es una experiencia restauradora que no depende de quienes te rodean, no depende de la aprobación de quienes conocieron tus errores, no necesita largas justificaciones, solo un paso hacia el Padre. Y cuando comprendes que es precisamente mientras aún estás lejos, sucio, cansado, sin brillo, que Él corre a tu encuentro, el ciclo de la vergüenza se rompe y se instala una paz que sobrepasa el entendimiento, un descanso que nadie más puede arrebatarte. Quizás has intentado esconderte, enmascarar el dolor, mantenerte ocupado para no sentirlo, pero la verdad es que el único alivio verdadero viene de este abrazo, de este encuentro con Dios que no te abandona. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces la culpa haya gritado más fuerte, cuántos juicios hayas recibido. Dios le dice a tu espíritu en este segundo una palabra de liberación. Hijo, hija, te amo con un amor que no conoce límites. Veo tu camino de regreso, conozco tu miedo y corro a darte descanso. No necesitas merecerlo, solo necesitas recibirlo. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Por lo tanto, si esta palabra ha debilitado las cadenas invisibles que rodean tu corazón, si sientes que necesitas este abrazo del Padre y deseas declarar públicamente tu deseo de experimentar este alivio, escribe en los comentarios: Padre, corro hacia ti. Esta es tu declaración de fe, tu paso hacia la restauración y el descanso interior que solo las promesas del Señor pueden traer. Y si crees que más personas necesitan ser tocadas por este amor revolucionario, usa tu me gusta y comparte este video como una semilla de esperanza. Tu acción también es un acto evangelizador, una forma de expandir el alcance de este llamado a otros corazones angustiados que quizás estén al límite, esperando un mensaje como este para no rendirse. Pero recuerda, hay una realidad aún más profunda y sorprendente por revelar. Crees saber qué es el perdón, pero hay un secreto sobre el descanso prometido que pocos se atreven a explorar. Lo que viene a continuación podría no solo desafiar, sino transformar tu percepción de quién es Dios y cuánto está dispuesto a hacer por ti. Prepárate, porque tu camino hacia el alivio, la libertad y la paz apenas comienza con este reencuentro. Los hermanos de José lo rodearon al anochecer, en un silencio atravesado por la envidia y el resentimiento. Sus manos callosas entrelazaron cuerdas mientras una cruel decisión se hacía inevitable. No hubo gritos, solo esa mirada de terror e incredulidad grabada en el rostro de José, el hijo predilecto, ahora reducido a la condición de mercancía, una carga indeseada. La arena del desierto engulló sus pasos hacia lo desconocido, mientras la caravana madianita continuaba implacable, arrastrando consigo no solo a José, sino también el último resquicio de paz que intentaba sobrevivir en su corazón adolescente.
Cada sacudida del camello era como una acusación. No eres amado, no perteneces, ya no eres familia. Esa traición, ese rechazo de sus propios hermanos fue una angustia que no se evapora con el tiempo. Echa raíces, crece en las sombras e invade las madrugadas con recuerdos nítidos. Sientes el eco de este dolor cuando exigencias y expectativas injustas sofocan tus días, cuando las paredes de tu casa se llenan de palabras no dichas, acusaciones veladas y un silencio denso. Es una prisión emocional, donde incluso respirar parece una tarea agotadora. ¿Cuántas veces, ante las exigencias familiares, te preguntas, ¿por qué esta angustia me roba la paz cada día? ¿Por qué quienes deberían ser un refugio se han convertido en una fuente de dolor inagotable? En momentos como estos, parece imposible creer que Dios aún ve tu sufrimiento, que realmente puede transformar las heridas abiertas en caminos de descanso. Pero la mirada de Dios penetra el valle del rechazo. La propia historia de José revela un enigma. Lo que parece tragedia puede ser en realidad refinamiento. José no solo fue víctima de la injusticia, necesitaba descubrir quién era cuando todo lo que daba sentido a su identidad se desmoronó. A veces solo se entiende quién es Dios cuando se toca fondo, cuando la dureza de los lazos familiares se convierte en un desierto para el alma. José, vendido, humillado, olvidado, entre grilletes y llantos, aprende en silencio a esperar una promesa mayor. No tenía respuestas listas. Tampoco sintió que Dios le quitara todo el peso de una vez. La opresión persistió, pero poco a poco, la presencia del Eterno se convirtió en su compañera. Y allí, donde la angustia intentaba devorar su esperanza con cada amanecer, algo nuevo comenzó a nacer, una silenciosa certeza de que Dios transforma las lágrimas en semillas, la tristeza en propósito. El versículo resuena con autoridad, como una promesa fresca. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. No se trata de fingir que el dolor no existe o que el pasado no ha dejado huella. La promesa no borra las lágrimas, pero da un nuevo significado a su causa. La angustia, por sofocante que sea, no es el capítulo final de tu historia. Dios toma cada injusticia, cada palabra cruel, cada ausencia de afecto y redirige todo hacia un destino que solo Él conoce. Mientras otros solo ven tu debilidad, Dios ve el potencial oculto, ve la fuerza que se genera en secreto. Él sabe lo que el peso de las exigencias familiares le hace al alma, conoce el cansancio de intentar complacer y la frustración de nunca ser suficiente. La verdad, el descanso que Él ofrece no depende de lo que tu familia piense de ti, sino de lo que Él ya ha declarado sobre ti. Ha llegado el momento de preguntarte, ¿la raíz de tu angustia reside únicamente en lo que te hicieron o hay algo más profundo que Dios quiere revelar? Y si, en lugar de pedir que todo cambie a tu alrededor, te permitieras descansar en la certeza de que hay un propósito incluso en lo que no entiendes. Jesús te ofrece hoy un descanso que no es la ausencia de problemas, sino la certeza de un rumbo. Su invitación no es a ignorar tu dolor, sino a entregarlo. Muchas personas viven atrapadas por las expectativas de los demás, cargando con cargas que ni siquiera deberían ser suyas. ¿Qué pasaría si decidieras creer que Dios está escribiendo algo nuevo, precisamente a través de tus traumas familiares? José no tuvo elección respecto a lo que le hicieron, pero ante esa herida eligió confiar en que el Señor aún tenía planes. Su camino no terminó en la tumba, ni en la cárcel, ni en el olvido. Dios convirtió lo improbable en una historia de victoria. Y no hay dolor familiar que Dios no pueda transformar en un testimonio de superación. La promesa entonces es clara. La paz que tanto buscas no proviene de la aprobación externa, sino del encuentro con el Dios que transforma la humillación en honor.
Aunque la angustia te robe las noches, el verdadero descanso es un regalo que Él mismo te da cuando renuncias al control y aceptas el camino que Él te propone. No es fácil soltar lo que te ata. No es sencillo perdonar lo injusto. Pero hay verdadera libertad cuando dejas de intentar ser suficiente para todos y comienzas a vivir para complacer solo a aquel que realmente te conoce. Las exigencias familiares seguirán existiendo. Tal vez incluso las críticas nunca cesarán. Pero cuando tu descanso está fundado en la palabra de Dios, que transforma la desgracia en bendición, nada más podrá quitarte la paz. ¿Has notado que, a menudo, tu mayor opresión proviene de aquellos de quienes más esperas consuelo? Y si el secreto para experimentar el alivio prometido por Dios reside precisamente en dejar de buscar aceptación donde solo hay exigencia y abrir espacio al amor incondicional del Padre. Deja que esta reflexión resuene profundamente. ¿Quién ha dominado tus pensamientos? ¿Las exigencias humanas o la promesa divina? Si este mensaje te llegó al corazón y deseas experimentar este descanso que solo Él, Señor, puede brindar, escribe en los comentarios: recibo el descanso que viene de Dios. Haz pública esta declaración de fe y libérate del ciclo de angustia que te mantiene atado a los demás. Pero no pienses que esa es la única verdad oculta en este tema. Hay una dimensión aún más profunda en las heridas emocionales y las promesas de restauración que muchos ignoran, y al descubrirla, tu vida nunca volverá a ser la misma. Josué se yergue ante la inmensidad desconocida, mientras el viento barre la arena y la esperanza en el campamento de los hijos de Israel. El llanto de la noche anterior aún flota en el aire. Moisés ya no está. El líder que acompañó cada paso en el desierto se ha desvanecido en la niebla del pasado, y ahora el peso recae por completo sobre Josué. Su corazón late con incertidumbre, sus manos tiemblan, y la mirada de cada anciano parece preguntar: ¿y ahora qué? La ansiedad se impone en la mente de quien debe guiar a todo un pueblo hacia el mañana, pero cuyas dudas rugen con más fuerza que cualquier trompeta de victoria jamás sonada. Amanece, pero la angustia se niega a disiparse. ¿Te has sentido alguna vez así? En el umbral de algo nuevo, pero con el alma dominada por el miedo paralizante de lo que pueda deparar el futuro. Muchos dicen que solo hay que esperar y todo pasará. Pero la inquietud diaria, esta aflicción sofocante, no entiende de consignas vacías, invade las horas, te roba el sueño, te oprime el pecho hasta dejarte sin aliento. Ese día, Josué escuchó la voz de Dios romper el silencio y atravesar el abismo de sus inseguridades. ¿No te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No era una sugerencia ni un consejo genérico, era un mandato que despejaba toda duda, un llamado a reemplazar el miedo a la incertidumbre con una confianza absoluta en aquel que cuida del mañana. La promesa del descanso no es una idea abstracta, sino una invitación práctica. Descansar no significa cruzar los brazos, sino confiar profundamente en que no caminamos solos en medio del caos. ¿Han notado cómo la ansiedad por el futuro nos aprisiona? Como si la vida dependiera del control absoluto sobre cada detalle que aún no ha sucedido. ¿Cuántos nos encontramos imaginando escenarios donde todo sale mal, donde no somos suficientes, donde nos faltan recursos, apoyo, amor, un fundamento? La inquietud por lo que está fuera de nuestro alcance es lo que hace que entrar en la tierra prometida sea casi imposible para cada uno de nosotros. En el corazón de Josué, el miedo no era solo al fracaso, sino a cargar con el peso de cientos de miles de expectativas, sueños y dolores sobre sus hombros. El futuro lo amenazaba como un muro impenetrable, pero fue precisamente ante este muro que Dios le dijo: «No temas, porque el mañana ya está en mis manos». Esa misma voz susurra hoy en las grietas de tu corazón.
Esa sensación de que todo depende de ti, de que si fallas un paso, todo tu mundo se derrumba, no es más que una cruel ilusión. En medio de esta agitación, el Dios que sostiene los universos te mira y te dice: confía. No eres tú quien debe llevar todo el peso, no eres tú quien debe descifrar cada enigma de la vida. No se trata de forzar tu mente a predecir las tormentas, sino de recibir la paz de quien ya las ha superado todas. El verdadero descanso es saber que, incluso cuando tus ojos solo ven el desierto, hay una firme promesa de victoria esperando al otro lado. Y quien te lleva allí no depende de la fuerza de tu brazo, sino de la fidelidad de quien promete. ¿Te das cuenta de lo fácil que es quedar atrapado en este ciclo de preocupación, donde la ansiedad se alimenta de la falta de respuestas? ¿Cuántas veces el miedo al futuro te hace olvidar el cuidado de Dios por cada detalle? ¿No es esta inquietud, esta angustia diaria, el mayor ladrón de tu paz? ¿Y si el verdadero descanso solo proviene de la rendición, de soltar el control y abrazar la confianza? La historia de Josué no se trata solo de conquistar tierras, sino de conquistar el propio corazón. Un corazón que elige la fe sobre la duda, la esperanza sobre el miedo, la convicción de que el cuidado de Dios está presente y es suficiente en todos los días venideros. Ahora, cierra los ojos por un momento, respira hondo, siente el peso que llevas por lo que no puedes controlar. ¿Con qué frecuencia te exiges perfección, esperando evitar dolor, errores o pérdidas? Esta expectativa es una carga insoportable. Cuando Dios le ordenó a Josué que no temiera, sabía que el miedo era humano, pero anunció una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias. Le dio una seguridad tan profunda que venció el desánimo incluso antes de que comenzara la batalla. Esta promesa no se limita al pasado, está viva hoy. Es la respuesta a tu angustia. Es una invitación a experimentar el descanso que solo el Creador puede dar. Es hora de desafiar la creencia de que la ansiedad es señal de una fe débil. ¿Es realmente cierto? ¿O es esta inquietud diaria una oportunidad disfrazada, una oportunidad para profundizar tu confianza, reconocer tus límites y entregarte al Dios que cuida del tiempo, la historia y los detalles invisibles? ¿Por qué permitir que la angustia marque el ritmo de tus días cuando hay una invitación abierta de Dios mismo a cambiar esta carga por un verdadero descanso? ¿No es hora de romper el ciclo de la vigilia ansiosa, las noches sin dormir, las preguntas sin respuesta y dar paso a la entrega total? Si sientes la urgencia de esta respuesta, escribe en los comentarios como un acto de fe: elijo confiar en el mañana de Dios. Decláralo públicamente, no como alguien que nunca siente miedo, sino como alguien que ha escuchado la invitación divina a descansar en medio de la tormenta. Un corazón que confiesa su ansiedad ante el Señor experimenta día tras día la certeza de que la paz no es la ausencia de luchas, sino la presencia inmutable de Dios en medio de ellas. Mientras multitudes buscan alivio en promesas vacías, tú tienes acceso a una fuente inagotable de alivio y esperanza en las promesas vivas del Padre. ¿Y si te dijera que todo este proceso de transformación esconde un secreto que casi nadie conoce? No se trata solo de la valentía para enfrentar a los gigantes externos, sino de la disposición a confiar plenamente en la guía invisible del Espíritu. El mayor punto de inflexión en tu historia puede ocurrir en el momento en que sueltas el control y permites que Dios guíe cada paso hacia lo desconocido. El descanso profundo no significa la ausencia de desafíos, sino una confianza plena en aquel que ya ha allanado el camino. El mañana deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Nada de esto es una teoría descabellada. No ignores más la voz que te llama a una nueva etapa, aunque la ansiedad grite intentando paralizarte. Hoy, coloca ante Dios todo lo que te preocupa sobre el futuro. Recuerda el mandato, no solo la sugerencia. Sé fuerte, ten valor, porque nunca estás solo.
El descanso que tanto deseas es el resultado directo de una entrega total a la voluntad de aquel que cuida con perfección cada detalle de los días venideros. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más poderosa, capaz de desarmar las cárceles más profundas del alma, y está a punto de ser revelada. Zaqueo se encuentra en medio de una multitud ruidosa, con el corazón latiendo con fuerza tras una fachada de riqueza. Es un recaudador de impuestos, despreciado por todos a su alrededor, e incluso rodeado de voces, se siente invisible, disminuido por la vergüenza y el desprecio. Su pequeño cuerpo, su reputación manchada, sus intentos frustrados de ser aceptado, todo esto pesa como una carga que el mundo no percibe, pero que él lleva consigo a diario. Su anhelo de ver a Jesús no solo nace de la curiosidad, sino de una sed de paz interior, de la esperanza de encontrar algo o alguien que lo vea más allá de las crueles etiquetas de la sociedad. Así, corre, sube a un árbol, humillándose públicamente, porque hay una angustia que le ha robado la paz durante mucho tiempo, la certeza de ser indigno, de no merecer atención ni perdón, de ser siempre el último en quien Dios miraría. En esa rama, representa a quienes se sienten eternamente fuera de lugar, a quienes creen que su pasado los ha hecho indignos de la gracia, a quienes cargan con el dolor de haber sido rechazados tantas veces que ya no esperan nada bueno del cielo. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar excluido, incluso cuando lo intentas, cuando luchas por ser visto? ¿Son las voces que te dicen no eres suficiente más fuertes que la voz de Dios mismo? Cuando Jesús se acerca, sucede algo extraordinario. No solo se fija en Zaqueo, sino que levanta la vista hacia ese hombre ignorado y declara con voz firme: Zaqueo, baja pronto. Hoy debo quedarme en tu casa. Este momento rompe la pesada atmósfera de prejuicio, inferioridad y falta de pertenencia. En un segundo, lo que nadie ha hecho jamás, ver valor, desear presencia, demostrar amor sin reservas, Jesús lo hace sin dudarlo. Rompe las cadenas de las creencias distorsionadas de Zaqueo, porque el descanso que Jesús trae no solo alivia la fatiga física, sino que sana la angustia que roba la paz del corazón, libera del sentimiento de no ser digno de nada bueno. La palabra de Jesús es una invitación revolucionaria, no para los perfectos, no para los que nunca han errado, sino para los que creen que nunca serán elegidos. Dios te dice hoy que tu angustia tiene nombre y solución. No es el desprecio del mundo lo que define tu valor, ni la culpa de los errores del pasado lo que te separa del abrazo celestial. A Zaqueo le llevó toda una vida comprender que el verdadero descanso solo es posible cuando se cree que la mirada de Dios busca a los más heridos, a los más perdidos, a los más exhaustos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has camuflado tu deseo de pertenencia tras máscaras? ¿Cuántas veces has dejado que la vergüenza te convenza de que no mereces ser visto, cuidado, amado? La presencia de Cristo en esa escena revela una esperanza poderosa. Ninguna multitud, ningún pecado, ninguna voz crítica tiene más autoridad que la voz que dice: hoy quiero estar contigo. No importa cuántas veces la angustia haya minado tus fuerzas y te haya robado la paz. No es casualidad que lo escuches ahora. Hay descanso para quienes se sienten pequeños. Hay una promesa para quienes insisten en esconderse. Es muy fácil creer que Jesús busca personas mejores, más puras, menos marcadas por la vida. Pero la verdad, y aquí está la sorpresa que nadie quiere afrontar, es que se inclina precisamente hacia aquellos a quienes la cultura ignora, rechaza, ridiculiza. Zaqueo no subió al árbol por valentía, sino por desesperación. Su angustia era como la de quien carga con vergüenza a diario, se compara, siente que su historia nunca encaja con la palabra descanso. La invitación de Jesús lo cambia todo.
Se propone ir a la casa de ese hombre despreciado, escandalizando a los religiosos, sanando profundas heridas emocionales. ¿Has pensado alguna vez que quizás el mayor impedimento para experimentar el verdadero descanso es la creencia de que no lo mereces? ¿Tienes el valor de contradecir años de culpa y declarar, Señor, recibo tu paz? ¿O seguirás permitiendo que el pasado dicte cada paso de tu futuro? Lo más impactante es que en ese encuentro, Zaqueo recibe no solo la presencia de Jesús, sino una nueva identidad. La paz que experimenta nace de la aceptación radical de Cristo, quien lo llama por su nombre ante todos. ¿Y tú, has permitido que esta llamada resuene en ti? ¿O aún escuchas más a tus múltiples inseguridades? No subestimes el poder de una mirada compasiva. No subestimes cuánto significa esta palabra de Jesús para quienes se despiertan cada día sintiendo que llevan una marca invisible de rechazo. Si este mensaje te confronta, si expone viejas heridas, permítete responder. No dudes en mostrar vulnerabilidad. Así comienza la liberación. Deja un comentario. Jesús, quiero ser visto por ti. Haz de esta expresión una oración pública, un acto de fe que rompe el ciclo de autodesprecio y abre espacio para un verdadero descanso. Declara, incluso con miedo, creo que el Señor me ve, a pesar de mi pasado. No estás solo en tu lucha contra esta angustia. Hay una mirada divina que penetra la multitud de tus pensamientos oscuros, eligiéndote para un encuentro que puede cambiarlo todo. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo en las historias de quienes caminan con Jesús. Algo que desafía incluso nuestras más antiguas certezas sobre la culpa, el rechazo y la valía. Prepárense, porque lo que sigue podría ser un punto de inflexión en su comprensión del verdadero descanso. Los gritos apagados de hambre e injusticia en aquel palacio egipcio acallaban cualquier sonrisa. José, vestido con las ropas de un virrey, contemplaba a sus hermanos, todos postrados, con el cabello polvoriento tras un viaje marcado por el miedo. La escena cargaba siglos de historia, un dolor grabado en el corazón mismo de la familia. José reconoció esos rostros de un vistazo. Los mismos rostros que un día, consumidos por los celos y la rabia, lo habían vendido como mercancía a mercaderes extranjeros. ¿Qué se esconde tras años de traición, abandono y separación, sino una herida abierta que palpita cada vez que se menciona el nombre del pasado? Allí, en la cima de su poder, podría responder con venganza. Podría usar toda su autoridad para devolverles 100 veces el dolor que sentía. Pero la angustia no se borra con la venganza, y ninguna represalia puede llenar el vacío de las noches que José lloró en la soledad de una celda egipcia. Fue como si Dios mismo estuviera allí, en ese salón, preguntando, ¿hasta cuándo soportarás este peso? ¿Hasta cuándo te robará el descanso la tristeza por los errores ajenos? Y entonces, el silencioso cambio de ánimo. José se acerca y con voz entrecortada les dice a sus hermanos lo que ninguna justicia humana podría argumentar. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os enojéis por haberme vendido aquí, porque para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Los muros del palacio parecían ser testigos de lo imposible. El hombre que tenía todos los motivos para buscar venganza decidió despojarse de las vestiduras del viejo resentimiento y revestirse de misericordia. El pasado no había cambiado. Las lágrimas, el frío de la prisión, la añoranza de su padre, nada de eso pudo José borrar. Pero con un solo gesto, rompió las cadenas invisibles de la amargura, demostrando que la verdadera paz no nace del olvido, sino de la decisión de no permitir que el viejo dolor marque el ritmo del presente. ¿Cuántos intentamos reprimir la ansiedad cada día, aferrándonos al resentimiento como si fuera un escudo? ¿Cuántos se aferran a la amargura, creyendo que protegerá sus corazones de nuevas heridas, cuando en realidad es este veneno el que consume lentamente la serenidad?
Quizás hoy te encuentres en este mismo dilema. Los rostros de quienes te hicieron daño te invaden la mente y tu voz interior te susurra una y otra vez que el perdón es imposible o que, al hacerlo, estarás aceptando la injusticia. Pero no es precisamente este ciclo de resentimiento el que alimenta la inquietud diaria. No es la resistencia a liberar al otro y a ti mismo del yugo del pasado lo que impide que el verdadero descanso llene los espacios del alma. José comprendió que el verdadero milagro de la liberación no era solo salir del pozo o de la prisión, sino de la celda invisible de la amargura. Dios le dio descanso no porque borrara el pasado, sino porque le enseñó a ver cada dolor como parte de un propósito mayor. Y esta conciencia destruye las ataduras de la ansiedad, brindando una paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta que resuena, polariza e inquieta: ¿de verdad crees que guardar rencor protege tu corazón o estás listo para admitir que solo estás prolongando tu propio sufrimiento? Muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿es realmente el momento o es la decisión de dejar de alimentar la angustia de cada día? Perdonar no consiste en absolver a la otra persona, sino en permitirte respirar hondo y finalmente experimentar el descanso que Dios quiere darte hoy. El cielo te observa, esperando este acto de valentía. Perdonar es un acto de fe, y más que un regalo para quien te lastimó, es un camino hacia tu propia liberación. Si este momento te llegó al corazón, te reto a escribir una sola frase en los comentarios: libero el perdón. Haz de esto una declaración pública y profética, rompiendo por fe las cadenas de amargura que te impiden experimentar el alivio y el consuelo que Dios mismo te ofrece en este momento. Pero hay otro aspecto de esta historia que casi nadie nota, algo que podría revolucionar por completo tu relación con el pasado. Lo que estás a punto de ver desafiará todo lo que has aprendido sobre la culpa y el derecho, y podría ser la clave para abrir tu camino hacia la verdadera paz. En medio del murmullo de las aguas turbulentas del estanque de Betesda, el paralítico mantenía la mirada fija en los movimientos a su alrededor, pero hacía tiempo que había desistido de ser el siguiente. Habían transcurrido 38 años, cada uno marcado por la esperanza frustrada y el dolor silencioso de quien cree ser ignorado por Dios. Muchos conocen esta clase de angustia, la sensación de vivir en una espera interminable, como si cada oración resonara en vano. Mientras veía a otros lograr milagros, él permanecía inmóvil, hundiéndose día tras día bajo el peso de su propia incapacidad, escuchando crueles susurros que decían que tal vez el dolor era un castigo, una especie de deuda espiritual impagable. Es en este escenario de soledad y desesperación que Jesús se acerca, no con reproche, sino con una pregunta que desafía todo lo que el hombre pensaba sobre sí mismo y sobre las acciones de Dios. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. El impacto de estas palabras es como una grieta en la armadura que la angustia había construido. No era solo una pregunta sobre el cuerpo, sino sobre un corazón enfermo por el miedo y una autopercepción distorsionada. ¿Cuántas veces te has preguntado también si no estabas sufriendo porque lo merecías? ¿Es todo sufrimiento realmente un mensaje de condenación divina? ¿O es la verdad infinitamente más profunda, más llena de compasión de lo que la religión suele retratar? El paralítico apenas puede responder de inmediato. Acostumbrado a pensar que no es más que una carga para los demás y para Dios, explica, vacilante, que nadie lo ayuda a bajar al estanque cuando las aguas se agitan. Su esperanza se había convertido en resignación y su alma en un territorio de oscuridad, habitada por voces que susurran que nunca habrá un verdadero descanso. Solo otro ciclo de espera y frustración. Lo que pocos comprenden es que Jesús no pregunta si merece ser sanado, ni pide una explicación de sus pecados pasados.
Contrario a todo lo que sugería el ambiente religioso de la época, que la discapacidad era consecuencia directa de las fallas espirituales, el Maestro revela un Dios que se acerca a quienes cargan con ansiedad y culpa, ofreciéndoles alivio y un nuevo comienzo. El descanso profundo no se trata de merecer, sino de ser alcanzado por la gracia. Sientes el peso de este miedo al castigo, como si cada error fuera una barrera infranqueable entre tú y la paz. ¿Y si lo que te han enseñado sobre el sufrimiento fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si hoy, en medio de tu lucha silenciosa, Dios te dice: no estoy aquí para castigarte, sino para liberarte de este miedo y darte paz? Cuando Jesús dice: levántate, toma tu camilla y anda, no solo restaura las piernas del hombre, sino que rompe un ciclo mental que arrastraba no solo su cuerpo, sino también su corazón, a la desesperación. El milagro no es solo físico, es emocional, es existencial. No se trata de un Dios que exige sufrimiento como moneda de cambio, sino de un padre que quiere ver a sus hijos caminar libres de culpa, vergüenza y sentimiento de no pertenencia. Y cuando ese hombre finalmente siente que sus músculos responden, liberándose de décadas de parálisis, lo que ocurre es una explosión interna de posibilidades. La vergüenza pierde su poder, la resignación da paso a lo nuevo y el miedo al castigo se diluye con el toque incondicional de la gracia. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la angustia que te roba la paz no es un mensaje de Dios, sino el resultado de una historia mal contada sobre quién es Él? ¿Cuántas personas viven atrapadas en el terror de equivocarse, con miedo a no ser perdonadas, incluso con miedo a pedir ayuda? Es precisamente en este punto que el mensaje de Jesús escandaliza a los sistemas religiosos. El descanso no se gana, es un regalo. Él se ofrece en medio de tu mayor impotencia. No depende del desempeño, sino de la aceptación. El miedo al castigo no sirve para nada más que para distanciarte de aquel que desea sanarte por completo. La verdadera paz llega cuando te permites aceptar que Dios no está en tu contra, sino a tu lado, dispuesto a transformar tu historia. ¿Qué tal si haces de esta experiencia paralizante tu propio punto de inflexión? ¿Qué tal si hoy respondieras a la pregunta de Jesús con un sincero sí, incluso con dudas, incluso con el peso del pasado? Permítete sentir la invitación que resuena en ti, a levantarte, a dejar atrás la carga de la acusación, a caminar hacia el descanso que solo la gracia puede dar. Dios no te señala con el dedo, sino que te extiende una mano. El ciclo del miedo y el autosabotaje puede romperse y la sanación que buscas comienza cuando aceptas el descanso que Jesús ofrece. Descanso para los días de ansiedad, para las noches de insomnio, para los recuerdos dolorosos. Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es momento de esconderse ni de intentar pagar por una paz que es un regalo gratuito. Es hora de aceptar que el verdadero descanso no depende de tu desempeño, sino del corazón generoso de Dios. Si temes ser castigado, creer que tu dolor es merecido y que tu sufrimiento es un castigo divino, deja un comentario: hoy recibo el descanso y la gracia que Dios me ofrece. Haz de este comentario una declaración pública de fe, un paso valiente hacia la sanación emocional. Estás listo para soltar el peso y caminar en libertad, porque aquí hay una verdad. El descanso de Dios no es una promesa vacía, es una experiencia real para quienes eligen confiar. Pero quizás lo que pocos comprenden es que incluso los desiertos, momentos de aparente abandono, forman parte de una preparación invisible. Hay una dimensión aún más profunda en esta búsqueda de descanso y puede redefinir todo lo que entiendes sobre el propósito y la vocación. Lo que viene a continuación confrontará tus creencias más antiguas sobre el significado del tiempo de espera. Prepárate,
porque hay una verdad olvidada que puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre tus fases de desierto y aparente estancamiento. Elí vio acercarse a Ana, con los pies pesados por el cansancio de años de humillación. El templo resonaba con murmullos, pero nada era tan intenso como el llanto silencioso que desgarraba a aquella mujer. Ana ya no podía contener las lágrimas. Caían como lluvia sobre la piedra del altar, mezclándose con el polvo y lo que quedaba de esperanza. Con cada visita al santuario, la angustia no hacía más que crecer. Parecía que la paz nunca llegaría, que el vacío en su vientre era solo un reflejo del silencio de Dios, que dolía más que la ausencia de respuestas. Penina, con sus hijos corriendo y riendo a su alrededor, era el recordatorio viviente de lo que le faltaba a Ana. El rostro de Elcana, intentando consolarla, sonaba ineficaz. «Ana, ¿por qué lloras? ¿No soy yo mejor que 10 hijos?» Pero para un corazón aplastado por el peso de la expectativa frustrada, las palabras humanas no bastan. Cualquiera que haya experimentado el tormento de ver sus sueños retrasados, mientras otros cosechan lo que tanto anhelan, lo sabe. Duele, y ese dolor parece interminable. Permaneció arrodillada, sus labios murmurando una plegaria que solo el cielo podía oír. El llanto de Ana era mucho más que la maternidad. Era ser vista, escuchada, acogida en un mundo que la descartaba por incompleta, insuficiente. El altar era su última esperanza antes de la desesperación absoluta, el puente entre la angustia insoportable y la promesa de descanso para su corazón cansado. Y Eli, al observar esa escena, estaba confundido. Pensó que estaba borracha, tan intensa era su angustia. ¿Cuántas veces en tu sufrimiento te han malinterpretado, juzgado por tu vulnerabilidad? A menudo, la sociedad solo ve debilidad donde hay valentía para exponer heridas profundas. Lo que nadie ve es cuánto cuesta tener fe cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Respira hondo un momento. Siente el peso de este silencio, porque no hay dolor más frustrante que luchar día tras día, creyendo en promesas que aún no se han cumplido. Es una batalla diaria entre la esperanza y el miedo. Y si te han dicho que sentir este vacío es falta de fe, hoy esa mentira debe caer por tierra. Jesús nunca pidió perfección emocional. Comprende las lágrimas que resbalan por la almohada en la madrugada. El clamor de Ana es tu clamor. Es el eco de todos los que hemos clamado. Señor, ¿hasta cuándo? Ana, sin embargo, no se dejó definir por su angustia ni se acobardó ante el juicio ajeno. Persistió, oró con el alma destrozada y fue allí donde comenzó la transformación. Elí se acercó entonces y pronunció unas palabras que cambiaron el curso de la historia. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 1 Samuel 1:17. No fue un milagro instantáneo, sino que algo cambió. El rostro de Ana, antes marcado por una tristeza crónica, ahora brillaba de esperanza. Dios escuchó y Ana lo supo. Este es el wow que los ojos humanos no perciben. El milagro comienza en el interior, antes de ser visible en el exterior. El descanso del Señor llega primero al alma antes de materializarse en la vida. Quizás, como Ana, estés cansado de esperar, pensando que el cielo hace oídos sordos a tu clamor. Pero Dios no ignora los corazones sinceros. ¿Cuántos han dicho que su ansiedad solo los aleja de Dios? Y si te dijera que es precisamente esta angustia la que abre las puertas a una revelación de paz sobrenatural. Lo que Ana experimentó no fue solo la liberación de un deseo, sino la sanación de un alma cansada, y esto también está disponible para ti. En ese momento, entre lágrimas y palabras casi susurradas, el cielo se inclinó ante la tierra. Ana se levantó, y aunque aún no tenía a su hijo en brazos, algo sin precedentes anidaba en su corazón. Una renovada confianza en un Dios que responde, incluso cuando todo parece perdido.
El descanso no llegó porque el problema hubiera terminado, sino porque su fe se fortaleció hasta el punto de superar el dolor. Dios le dio descanso incluso antes del milagro visible. Esta es la esencia de la promesa de paz, que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de luchas, sino la presencia divina en medio de las lágrimas. Este ciclo de expectativas frustradas es universal. ¿Cuántas veces te has sentido invisible ante Dios, con oraciones atoradas en la garganta y el mundo entero juzgando tu tiempo de espera? ¿Cuántos han dicho, si tuvieras más fe, ya lo habrías recibido? Pero ¿quién define los caminos del Todopoderoso? La paz no se encuentra en la lógica humana, sino en la confianza de que su soberanía es mayor que cualquier plan. El descanso que Él ofrece no se limita al cumplimiento de tu petición, sino que reside en la certeza de que Él escucha, Él ve, Él se preocupa. En silencio, Dios está preparando algo mucho más profundo de lo que los ojos pueden ver. Ha llegado el momento de desafiar la sabiduría convencional. ¿Es la angustia que te roba la paz realmente una señal de debilidad espiritual? ¿O podría ser el terreno fértil donde el Señor siembra el milagro de la esperanza restaurada? Quizás tu mayor batalla no sea contra las circunstancias, sino contra la voz interior que te acusa de incapacidad, de incompetencia, de haber sido olvidado por el cielo mismo. Hoy, Jesús te llama a un nuevo lugar, descanso para tu alma, confianza a pesar del paso del tiempo, certeza de que cada lágrima se recoge y se transforma en un testimonio vivo. Dios te dice, a través de esta historia, tu oración no está perdida. Hay descanso preparado para quienes perseveran incluso bajo el peso de la angustia. No es necesario ocultar el dolor ni fingir que todo está bien. El Señor mismo sale al encuentro de Ana cuando ella renuncia a su vulnerabilidad. Es en el momento en que expone la herida sin reservas que el milagro comienza a germinar. Y no lo olvides, el primer milagro siempre ocurre en nuestro interior. La paz que invade incluso antes de cualquier respuesta es señal de que el cielo ha escuchado. Si tu herida tiene nombre, si tu espera te ha parecido interminable, escribe en los comentarios, elijo confiar incluso sin ver. Haz de esta declaración un acto de fe, un llamado público para romper el ciclo de la duda. Este comentario puede ser tu semilla de esperanza, tu compromiso de buscar el descanso que solo Dios puede conceder. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Dios no ignora el dolor que te trajo a este video. Cada angustia, cada lágrima silenciosa, cada noche de insomnio, todo fue visto. Nada pasó desapercibido. Lo que sentiste a lo largo de estos testimonios e historias es más que una identificación, es un llamado del cielo que dice, sé lo que te agobia, conozco esta angustia que parece interminable, pero hoy te doy descanso. Quizás te hayas sentido como Job, en absoluto silencio, o como David, aplastado por la culpa. Quizás te veas como esa viuda que no tiene nada más que ofrecer, o como María Magdalena, llorando al pie de una ausencia que parece definitiva. En cada historia, un dolor, en cada dolor una respuesta, y en cada respuesta la misma voz. Estoy contigo, nunca te he abandonado, te veo, te escucho y te restauro. Este mensaje no es una promesa vacía, está vivo, es espíritu, y exige una respuesta de tu corazón. No es solo otro video con palabras bonitas, es un encuentro. Y los encuentros con Dios siempre traen transformación. Pero ahora depende de ti decidir si te limitas a observar o vives lo que se ha dicho. Porque la verdad es, si esta angustia te ha robado la paz hasta ahora, ¿qué te impide entregar esta carga en las manos de Jesús en este preciso momento? Respira hondo, siéntelo. Déjate envolver por esta presencia que ahora te rodea. Cierra los ojos un momento y escucha como si Dios mismo te dijera, nunca quise verte vivir así. Por eso, hoy he venido a darte descanso.
Oremos juntos ahora, no como quien realiza un ritual, sino como alguien que de verdad clama por ayuda, como alguien que toca fondo buscando ayuda, como alguien que necesita alivio desesperadamente. Prepárense. Esta oración podría ser el momento más importante de su día, quizás de su vida. Señor, ya no puedo soportar este peso. Esta angustia me ha consumido, me ha quitado las fuerzas y me ha dejado sin rumbo. Pero ahora pongo todo a tus pies. Entrego mi pasado, mi miedo, mi culpa, mi soledad, mi pena, mi dolor, todo. Ya no puedo caminar sin tu paz. Por eso te pido, dame descanso, dame alivio, dame una nueva oportunidad. Quiero empezar de nuevo contigo. Sana mi ser interior, restaura mi alma y hazme sentir, aunque sea por un instante, este amor que todo lo transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esto conmigo de corazón, debes saber esto. Dios te escuchó. Y no solo te escuchó, sino que ya ha comenzado a actuar. Pero presta atención. La liberación que Él inició aquí debe continuar. La sanidad ha comenzado, pero el siguiente paso puede ser el más importante. El video en pantalla ahora es la continuación de este mensaje. Lo que estás a punto de ver puede ser la respuesta definitiva a lo que has estado pidiendo durante tanto tiempo. No lo ignores, no cierres esa ventana. Tu transformación podría estar a solo un clic de distancia. Si esta palabra resonó contigo, comenta a continuación: llegué hasta el final. Deja este comentario como una declaración pública de fe. Demuestra que estás decidido a seguir a Jesús hasta el final. Tu comentario podría ser una chispa de fe para alguien que también esté al borde de la desesperación. Comparte este video con alguien que amas. No tienes idea de cuánto puede cambiar una vida entera una simple acción. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No por mí, ni por los números, sino por ti mismo. Porque cada nuevo mensaje que sube aquí podría ser la respuesta exacta que necesitas mañana. Inscríbete como si dijeras: elijo caminar con Jesús cada día. Es un gesto sencillo, pero lleno de fe. Aquí formas parte de algo más grande. Aquí ya no estás solo. Y para concluir, guarden esta verdad en lo profundo de su corazón como sello de lo que Dios ha hecho aquí hoy. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ahora ve, pero ve al siguiente video, porque lo que Dios comenzó hoy, Él lo continuará, y lo sentirás, lo vivirás, lo presenciarás. Lo que sigue puede ser lo que necesitas para tu liberación.